Arriba el torn del representant de la llista del PSPB-PSOE, el senyor Perelló. Quan vulgui, té la paraula. Pues bueno, yo creo que a estas alturas de la crisis, quien no sabe que estamos en crisis y que la crisis es una crisis mundial que afecta a España y a Europa, pues eso porque es canal nuevo, porque se refugia en la ignorancia. Todos los demás sabemos eso. Y frente a eso lo que tenemos que hacer es establecer una nueva regulación de los mercados de capitales, crear medidas positivas de empleo respetando la protección social, acabar con los paraísos fiscales y acabar con todos aquellos elementos que han provocado esta crisis, ordenando una nueva economía, apoyando los sectores productivos y que desde luego nos permita inspirar la salida de la crisis desde Europa. Y dicho esto, resumidamente, yo quiero aprovechar una parte de mi tiempo para decir que, a pesar de que se dice que este debate, y es verdad, ha sido organizado y aprobado por el Consejo de Administración y por eso estamos aquí, no es menos cierto que es una imposición de la mayoría del Partido Popular que con su forma de actuar hace que estos debates sean falaces, que se graben a las 5 de la tarde y que se vean a la hora en que unas televisiones programan el porno y otras el alma se serena. Y quiero aprovechar también para solidarizarme con todas aquellas personas que trabajan en esta casa y que han de soportar permanentemente la insidia de la manipulación y tienen que verse obligados a cambiar titulares y a verse en su deontología profesional afectadas. Com a moderadora, sí. Li prego dues coses. Primer, que sap vostè que té el torn d'intervencions, de conclusions al final del nostre programa i sí que perfectament pot exposar les seues idees. I en segon lloc, que té 2 minuts. El tema pactat en el primer bloc entre els diferents grups és la situació econòmica. I li pregaria, per favor... Es que la situación económica es de aquello de lo que ustedes no informan cómo está, porque solamente se ve que ustedes culpan desde esta televisión a Zapatero, y el señor García Margallo, que ha sido decente, ha dicho muy claramente que estamos en una crisis económica mundial, pero lo ha dicho él porque es así, pero la mayoría de los que dirigen esta casa no son así y dicen otras cosas. Y yo de aprovechar el único espacio que tengo, porque ni como senador ni como diputado valenciano lo he tenido, para poder hablar en un momento que ustedes no me corten, porque esto les obliga a la Junta Electoral a hacerlo. Y cada uno aprovecha sus ocasiones para hablar. Y yo lo hablo así y lo meto dentro de la situación económica, señora moderadora. Esta es la vida. Ha acabat els seus 2 minuts. Moltes gràcies, senyor Perelló. Continua amb el cert torn exposant les seues idees.